misterios gozosos. El primer misterio pues es la anunciación del ángel a María. Y entonces pues reflexionando un poco sobre este misterio, María, no tengas miedo, porque Dios te ha elegido a dar a luz ni más ni menos que a su propio Hijo. Te ha elegido para dar a luz a su propio Hijo. Dios te ha elegido para dar a luz a su propio Hijo. Sí, a su Hijo, al Hijo de Dios. Pero Dios tiene un Hijo, pues sí, tiene un Hijo. Dios es Padre y tiene un Hijo. Y además, tiene también el Espíritu Santo. Y la Virgen, pues lógicamente, se quedó abobada, pero bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy virgen, si yo todavía nunca he tenido relación con ningún hombre, San José es mi novio, es mi prometido, pero todavía no hemos tenido ninguna relación. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el ángel la dijo: María, no te preocupes, María, no tengas miedo. Simplemente cree en la palabra de Dios. Simplemente acepta ser usada por el Señor. Ser usada. Eso de ser usada suena muy mal, porque a nadie le gusta ser usado. A nadie le gusta ser usado. Pero en este caso, en el caso de cuando Dios te pide algo, Dios es el amo del mundo, del universo. Dios es el amo Él nos ha creado, Él es nuestro amo. Todo es de Él. El universo es de Dios. La humanidad, los hombres son de Dios. Nosotros y cada uno somos de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todo es de Dios. Entonces, en este caso, cuando Dios te pide algo, en este caso, pues, podemos realmente dejar que Dios use de nosotros, porque en realidad nosotros somos de Él. O sea, Él tiene ese derecho, Él tiene ese poder. Con otros hombres, si exceptuamos a Dios, entonces sí, podríamos decir, pues no quiero ser usado por nadie. Pero lógicamente es que nadie es nuestro amo. Solamente tenemos un amo y ese es Dios. Entonces, a los hombres, pues podemos negarnos a ser usados por los hombres, porque ellos no nos han creado, no son nuestros amos, pero Dios nos ha creado, nosotros somos suyos. Por consiguiente, pues el amo que use sus cosas, pues no tiene nada de más, debe de ser así. Y entonces, pues, hoy he estado pensando sobre esto, es la primera vez que utilizo, que pienso en eso, ser usados. Y otra parte, una cosa interesante que me ha surgido hoy, y por eso me he decidido a grabarlo, y grabarlo en este momento que estoy conduciendo, porque tengo miedo que cuando llegue allí, si no lo grabo ahora, se me olvida, ¿no? Porque tengo 62 años, y cuando ya entras en edad, es muy fácil que se te olvidan las cosas. Entonces, otra cosa muy interesante era, bueno, pero Dios puede Dios cuando pensó en María, la pensó desde toda la eternidad para ser la madre de su Hijo, y por consiguiente desde toda la eternidad decidió que María naciera sin pecado original. Y luego pues la pide que la deje hacer en ella ese gran milagro, y que la deje utilizar su cuerpo para poder hacer este milagro. Y podríamos decir, bueno, pero
pero Dios no lo podía haber hecho sin necesidad de consultarla, pues lógicamente que Dios la podía haberlo hecho sin consultarla. Pero aquí viene la segunda cosa que me ha venido a la mente, que es muy interesante, y es la primera vez que pienso esto, y es que si Dios no la hubiera preguntado, si Dios no hubiera querido preguntarla, hacerlo directamente sin pedirle permiso, sin decirle nada, pues lo podría haber hecho, pero Él quiere que sea, Él quería que eso fuera algo donde entrara la libertad de la persona, es decir, donde la persona pudiera decir sí o pudiera decir no. Y entonces podemos decirlo, pero es que Dios no podría haberlo hecho de tal manera, sin romper su libertad. Pues también lo pudiera haber hecho sin romper su libertad, porque Dios es todopoderoso. Pero si lo hubiera hecho sin libertad, sin pedirle permiso, ya directamente, sin consultarla, entonces nos hubiéramos encontrado que habría sido una obra, un milagro hecho solamente con la gracia, pero sin gracia. Y esto es lo que yo quería grabar. Sería todo con la gracia, pero sin gracia. ¿Qué quiere decir esto? Todo con la gracia, pero sin gracia. O sea, normalmente algunas veces decimos, ¿no? Eres un gracioso. ¿Qué gracioso eres? ¿No? O no tiene gracia. Esto no tiene gracia, ¿no? Entonces quiere decir que si Dios podría haber hecho que María diera a luz a su hijo, sin intervención de María, sin pasar por consultarla a ella, sin pasar por invitarla a ella, sin pasar por decirle a ella, mira, tengo este proyecto y lo quiero hacer en ti, pero necesito que tú me digas sí, quiero que tú digas sí, quiero que tú seas libre, que tú libremente aceptes esto, ¿no? Pues sí, ciertamente lo podría haber hecho y sin romper su libertad, pero vuelvo a decir, entonces hubiera sido un milagro, un portento, obra totalmente de la gracia, pero sin gracia. Entonces esto sin gracia quiere decir que Dios, sin la gracia de Dios esto hubiera sido imposible, ¿no? Sin la gracia de Dios hubiera sido imposible. Pero si Dios no lo hubiera pedido, no lo hubiera consultado, pues entonces hubiera sido algo sin gracia. Es decir que realmente entonces Dios nos usa en el sentido malo de la palabra, ¿no? O sea, bueno, pues todo lo ha hecho Él, a mí no ha contado conmigo para nada, pues muy bien, pues ya está, ya está. Tú todo lo dices, tú todo lo sabes, tú todo lo decides, pues muy bien, pero yo aquí soy un muñeco, así yo no cuento para nada. O sea, tú me has dado a mí la libertad, pero no sé para qué me la has dado, porque hace las cosas sin consultarme, sin pedir, o sea, mi opinión, ¿no? Entonces, por eso digo que sí, si Dios hubiera realmente querido hacer este milagro, sin consultarla y al mismo tiempo sin romper su libertad, pues hubiera sido un acontecimiento, un milagro, un portento, fruto de la gracia, de solamente gracia, todo y solamente gracia, pero sin gracia, es decir, poniéndola a María, pues, o sea, como si fuese un muñeco. Y Dios ciertamente no quiere que utilizarnos a nosotros como muñecos, como cosas. ¿Ah? Dios nos pide nuestra opinión y nos pide nuestra aceptación. Somos seres libres, por consiguiente, para bien o para mal, sabemos que hay cielo, sabemos que hay infierno,
sabemos que hay purgatorio. En tiempo se decía que había limbo, y ahí está la cuestión no cerrada, el limbo de los niños, unos niños que por tener el pecado original, pues no pueden ir al cielo, pero por no tener el pecado personal, ¿no? Pues no pueden ir al infierno. O sea, Dios no les puede castigar, porque entonces sería injusto, ¿no? Entonces en sus tiempos la Iglesia ha dicho esto. Ahora la cosa está ahí. O sea, no ha habido una negación de la Iglesia a nivel oficial. Ahí está. Parece que mucha gente se opone, parece que no, mucha gente no puede aceptar pero hombre, si Dios es misericordioso, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que los niños? Para mí personalmente no es ninguna dificultad. Yo, por supuesto que yo no soy la Iglesia, yo soy un miembro de la Iglesia, y yo tengo que acatar lo que la Iglesia dice, y lo acataré. Pero a mí personalmente, creer en que existe un limbo, así como creen que existe infierno eterno. También hay personas que piensan que la eternidad y el infierno se opone radicalmente con la misericordia infinita y eterna de Dios. Pues yo no pienso que se opone. Yo pienso que Dios nos da libertad, tenemos que ser consecuentes, y entonces el pago de querer reírse de Dios, o de querer, no sé, hacerse más que Dios, pues el castigo es ese, ¿no? Y con respecto al limbo de los niños, pues lo mismo. Bueno, esto no viene al cuento, esto a mí me ha salido aparte del rosario, pero bueno, como estamos en los misterios gozosos, estamos en el nacimiento de Jesús, pues bien, no viene al caso hablar del problema de los niños. ¿Qué pasa con los niños sin bautizar, sin fe? Pues entonces ya digo que en su tiempo, y ahí se puede consultar en el magisterio de la Iglesia, ahí hay un montón de sitios donde se habla del limbo. Actualmente la cosa no está cerrada, o sea, no está cerrada. Yo personalmente aceptaría que existiera, y de hecho la Iglesia ha hablado sobre él. O sea, yo no digo que estoy de acuerdo que existiera así simplemente porque sin saber nada de nada. Yo digo que sí, que me parece. O sea, yo digo eso después que he consultado el magisterio, el Denzinger, y he visto bastantes sitios donde se habla de él. Entonces, teniendo en cuenta que en la Iglesia se ha hablado de él, pues yo digo que me parecería normal que existiera el limbo, que no va contra el amor de Dios, Entonces ahí donde se ve es la infinita misericordia de Dios, pero no solamente su misericordia, sino por otro lado también su infinita justicia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los hombres no podemos jugar con Dios. Que los hombres no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la libertad que Dios nos da. Que no podemos jugar con las cosas o sea, con esta vida. Dios nos ha puesto aquí en este mundo para un día estar con Él. O sea, el fin del hombre no es un fin, el fin del hombre no es natural. El fin del hombre no es este mundo. O sea, vienes aquí, vives aquí, sufres o gozas, o las dos cosas, y llega un momento y te mueres, y se acabó, y ya está. Ya a que venga otro. No es así. Dios nos ha creado con un cuerpo, con un alma. Dios nos ha creado no para este mundo, sino Dios nos ha creado para estar con Él. Pero ahí está el problema. Dios nos ha dado libertad, y ya a Adán y Eva se lo dijo. Digo, si me obedecéis, vida eterna. Si no me obedecéis, muerte eterna. Si me obedecéis, cielo. Si no me obedecéis, infierno. Eso aparece en las primeras hojas de la Sagrada Biblia. Aparece en la palabra de Dios. Y entonces, volviendo a los niños, pues a mí personalmente, teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia, aunque no se ha dicho un no rotundo o un sí rotundo, ha quedado ahí. Yo personalmente en estos momentos pienso que sí hay limbo, y yo creo que debería haberle, porque de hecho la Iglesia ha hablado sobre él. Pero bueno, sea lo que sea, en caso de que hubiera limbo, pues yo no creo que eso es injusto,
Es porque Dios es misericordia pero también es justo. Y por consiguiente, pues, y entonces si por ejemplo Dios hiciera que estos niños, que luego cuando llega la resurrección ya no habrá niños y viejos, o sea, según Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino pues ha sido un gran teólogo y bueno, pues no es la iglesia está por encima de él, pero yo pienso que ha dicho muchas cosas y que tiene tiene su cosa, ¿no? Entonces él dice que cuando nosotros en la resurrección, cuando ya se termine este mundo, empieza el que tiene que empezar, pues entonces ya no habrá, o sea, ya no, los hombres ya no serán niños o mayores o viejos, ya tendrán, él dice que tendrán más o menos, pues como Jesucristo cuando murió 33 años, ¿no? Más o menos a esa edad, o sea, todos tendremos esa edad, ¿no? Y entonces, pues estos niños, cuando llegue el momento, pues llegarán a tener, pues eso, como todos, más o menos esa edad. Y entonces esos niños, que en aquel entonces, al final de los tiempos, ya no serán niños, ya tendrán, como todo el mundo, más o menos esa edad de 33 años. Y entonces Dios sería injusto con ellos si ellos tuvieran que sufrir penas corporales, sufrimientos corporales como son los sufrimientos del infierno, son penas físicas, pero cuando se habla de físicas o corporales, también se tiene que tener en cuenta que son físicas y corporales, pero ya ajustadas a este cuerpo nuevo. O sea, cuando Jesucristo resucitó con un verdadero cuerpo, pero ya con unas leyes nuevas, que ese cuerpo ya no es como el nuestro ahora. Verdadero cuerpo, y un cuerpo real, pero ya diferente, un cuerpo real pero espiritual, ¿no? O sea, Jesucristo cuando una vez entró donde estaban los apóstoles rezando, todo estaba cerrado, las puertas estaban cerradas, las ventanas no se abrían, no sé si había ventanas, pero por lo menos la puerta estaba cerrada, y sin embargo, Él entró en ese lugar, lo cual quiere decir que el cuerpo de Jesucristo, que resucitado, aunque es real, porque de hecho luego dijo, yo no soy un fantasma, si vosotros no creéis que yo soy el Jesucristo resucitado, darme de comer o darme de beber, y veréis que un espíritu, que un fantasma, no puede comer, no puede beber, porque no tiene cuerpo. O sea, eso no es un cuerpo ficticio, no, mi cuerpo es un cuerpo real, pero ya resucitado, es un cuerpo ya espiritual, Entonces quiere decir que estos niños ya con sus 30 y tantos años, como todo el mundo, pues van a sufrir un castigo, pero ese castigo será el de no ver nunca a Dios. Ese será el castigo por el pecado original. Pero como dijo, estos niños, estos bebés, no tenían pecado personal, pues entonces Dios no les puede castigar con los castigos que se sufren en el infierno, o con los castigos que se sufren en el purgatorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el castigo va a ser no ver a Dios, pero sin embargo van a vivir una vida feliz, una vida naturalmente feliz, ¿no? Naturalmente feliz. Pues viéndolo desde este punto de vista, pues sí, realmente están sufriendo un castigo que sería el mayor de todos, porque por muchos sufrimientos que haya en el infierno, esos sufrimientos no pueden ser comparados con el sufrimiento de no ver a Dios. Con el sufrimiento de no ver a Dios. Pero, debido a la justicia de Dios, pues Dios puede permitir que estas personas sean así, ¿no? Y nosotros diremos, pero ¿qué culpa tienen los niños? Bueno, pues ¿qué culpa tienen los niños? Pues que es así. Vuelvo a repetir, si Dios les castigara con un sufrimiento físico, entonces sería otra cuestión. Pero no, Dios les simplemente, que es el mayor castigo, ¿no? Pero podemos decir simplemente con el castigo espiritual, que no es simplemente, que es el mayor castigo, pero que no es un castigo físico, porque ellos pueden realmente gozar de verdadera felicidad. Natural, porque no pueden ver a Dios.